Nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a leer desde el primer versículo de este capítulo 14. Vamos a ampliar en esta mañana el tema del don de la profecía, el don profético que ya señalábamos el domingo anterior, y mirarlo en el contexto en el que se está trayendo de este pasaje, y que podamos poder aplicarlo en nuestro propio contexto ahora en el 2022. Suponer que vais ahora a una oficina administrativa, el ayuntamiento o de alguna organización, y podéis ver cómo está funcionando. Tenéis que tramitar algún papel, algún documento. Podéis hacer quizá alguna sugerencia de algo equivocado que se pudiera hacer de manera mejor. Traer alguna queja porque algo os ha molestado o os ha perjudicado, que no se ha hecho bien en esta oficina. Pero no podréis hacer mucho más porque sois ajenos a esa oficina o a ese instrumento del gobierno. Igual puede ocurrir como vais a un taller mecánico, por ejemplo, en cómo está funcionando, y podríais pensar en vuestra cabeza, podría ir de mejor forma, podría ser distinto, etc. O también manifestar algo que no veis adecuado. Os ha tocado ir a la fila del médico en el hospital o al centro médico y podéis ver que la fila en la que estáis esperando no funciona de manera adecuada, o podríais pensar que no está funcionando bien el aire acondicionado o cualquier otra situación, y quizá tengáis opción de manifestar una queja o de sugerir al que esté delante de vosotros alguna opinión de vuestra parte. Pero no hay ningún compromiso y no hay ninguna implicación en estos ejemplos que yo pueda poner. No habrá mejoría o empeoramiento en la situación que vosotros podáis hacer con los comentarios que podáis sugerir. Pero esto no ocurre así con respecto a la Iglesia y al cuerpo de Cristo, que es esta Iglesia local. Tenemos que tener muy claro a la hora de hablar en este concepto que vamos a tratar de la palabra profética para edificación, de lo que es una iglesia local. La iglesia local no es una oficina, no es un taller, no es un hospital, y vosotros no sois personas ajenas que acudís para recibir algún beneficio, sino que sois parte de este mismo edificio. Y por tanto, cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, tiene una responsabilidad. No nos podemos conformar con decir voy a dar mi opinión, pero quizá no sirva para nada, sino que tú tienes algo que puedes y debes de aportar para la edificación de ese cuerpo o de ese edificio. Y solamente teniendo ese concepto adecuado, que ya hemos visto en otras ocasiones, de lo que es la iglesia local en la cual tú puedas encontrarte y ser parte, que podemos y debemos de ejercer este don. Ya hemos hablado de la edificación. Si recordáis, en el capítulo 3 de esta carta, hace ya algún tiempo podíamos ver acerca de la edificación de la iglesia, que Cristo es el fundamento que había sido puesto por los apóstoles o por Pablo, en el cual íbamos edificando y íbamos mejorando en ese edificio como iglesia. Pero ahora lo que nos está diciendo, dentro de lo que puede ser el gran campo de edificar una iglesia como la nuestra, nos va a limitar en esta exposición el término de la profecía o de la palabra profética para edificar. Fijaros bien el versículo 3 que tenemos aquí, que dice: pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Así que
nosotros vamos a mirar cómo una iglesia como la nuestra, igual que la de Corinto, se puede edificar, se puede construir con este elemento, esta argamasa, esta tarea que es la de profetizar. Y también viendo, como ya hemos visto anteriormente, lo que era la palabra profética. La palabra que aquí está hablando, está trayéndose de edificar, significa literalmente construir. O en algunas ocasiones se ha traducido, y lo tenemos aquí en la Biblia, como fortalecer o estimular. Es decir, cuando se está hablando de un edificio es que le vamos a añadir una nueva planta o una nueva habitación o un nuevo aspecto al edificio para mejorarlo, para fortalecerlo. O cuando hay alguna circunstancia difícil, vamos a añadir algo para estimular, para empujar o animar ese objeto o esa situación. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Y el término que está trayendo de discipular tiene que ser muy importante en la mente del apóstol Pablo, porque lo repite en varias ocasiones. En el versículo 3, como ya hemos leído otra vez, la palabra profética para edificar, además de exhortar y consolar, con lo que está relacionado. Pero el versículo 4 otra vez nos dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, entonces aquí añade algo, edifica a la iglesia. Y mirar otra vez en el versículo 5, el don de lenguas edifica siempre y cuando tenga interpretación, pero esto es lo que se busca con el don de lenguas, de edificar. Y mirar el versículo 12, los dones son para la edificación de la iglesia. Mirar el versículo 17 también, o el versículo 16, 17 que están relacionados, o el versículo 26 también, que llegaremos en su momento. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Así que no podéis evitar leer este capítulo 14 dentro de lo que ya es el contexto que hemos dicho en otras ocasiones, que es el del culto y de la iglesia reunida, con este asunto en particular, edificar, es decir, construir, estimular, fortalecer lo que es este cuerpo y lo que es este lugar. Cuando estamos hablando y se está diciendo de este edificar, fijaros bien que no está hablando que la edificación viene de fuera. No es que busquemos a alguien que haga algo, como cuando tú tienes un problema en tu casa, en tu vivienda, y entonces tienes que buscar a los albañiles o a los profesionales para que puedan sostener tu muro o puedan arreglar tus humedades o algo. Alguien tiene que venir de fuera para hacer lo que tú no sabes o lo que tú no puedes hacer. Pero tal como Pablo lo está enseñando, estimulando, la edificación de la iglesia viene desde dentro. Es decir, son los mismos elementos, las mismas partes de este edificio los que deben de estimularse o animarse o fortalecerse. No es que busquemos a alguien o algo que venga de fuera para ayudarnos, sino que la energía y las posibilidades, las capacidades las tenéis vosotros, no los de fuera. No vamos a buscar un profesional en el comercio, en las ventas online, ni vamos a buscar a alguien que nos traiga una estrategia nueva, inventada. No está hablando de esto, sino que Pablo está diciendo, vamos a ver vosotros, aquellos que ya tenéis los dones y este don específico, los tenemos para edificar. Así que cada uno de vosotros tiene que mirarlo. Si podéis ver y entender que esta iglesia local de la calle Santa Teresa necesita algo para estimularla, para fortalecerla, para animarla, para edificar, tienes que ver si tú tienes algo que aportar o que añadir para mejorar esa situación, no simplemente de fuera.
Claro está, para ello tienes que ser parte del edificio, tienes que ser miembro de esa iglesia y no simplemente un observador con la distancia y la prudencia. No eres un vecino del piso, eres un habitante de la vivienda. En segundo lugar, por tanto, lo que tendremos que ver es en dónde o cómo nosotros vamos a edificar o cómo tenemos que fortalecer esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. Bueno, en el capítulo 3, como he citado antes, en el versículo 11, nos dice que el fundamento de la iglesia es Cristo. Así que cuando nosotros estamos hablando de edificar, no es que vamos a hacer un apartado nuevo como la casa del jardín. No es un apartado diferente a lo que es el de la iglesia, no es algo que sea volátil o que aparezca allí en el cielo, sino que en el mismo fundamento que es Cristo, nosotros tendremos que edificar. No nos podemos apartar ni un ápice ni una coma de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto no buscamos ignorar o apagar o disimular a nuestro Señor Jesucristo, porque todos los dones, los decíamos desde el capítulo 12 en adelante, todo aquello que estamos haciendo es para el señorío y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, tendremos que pensar siempre en lo que tenemos que añadirnos como iglesia, que el fundamento es Cristo, enseñado por los apóstoles. Ellos, en el fundamento apostólico, es decir, lo que ellos han ido enseñando e instruyendo, la Escritura, tal como la tenemos hoy en día, es donde nosotros vamos a ir edificando. Así que todo el lenguaje y toda la necesidad que podamos descubrir que pueda tener una iglesia como la de Corinto o la nuestra, tiene que estar basada en ese fundamento que trajeron los mismos apóstoles que edificaron sobre la base que es Cristo como Señor y como Salvador. Pero nosotros ahora, y tal como nos decía en aquel capítulo 3, ahora nosotros edificamos sobre ese fundamento de Cristo y sobre ese fundamento que los apóstoles han traído. Lo que quiere decir es que nosotros tendremos que aplicar los principios que nos dice las Escrituras. Ahí hay una gran variedad de tareas para edificar. Los que habéis actuado en algo como reconstruir un coche, o habéis trabajado en la construcción de alguna forma y habéis podido ver cómo se va levantando el edificio o cómo las piezas van encajando para que al final el coche se mueva, o incluso el ejemplo que todos habréis experimentado alguna vez de ese puzzle con las piezas sueltas y que poco a poco vais encajando hasta que se ve la figura completa que estáis buscando. Hay muchos elementos que tendremos que añadir. Todos sí. Cristo, los apóstoles, la Escritura, etcétera. Pero Pablo en cierto momento nos dirá, por ejemplo, que podemos edificar con la oración. Es decir, orar los unos por los otros para que el edificio siga hacia delante. Nos va a decir también, por ejemplo, en el versículo 12 que hemos señalado, en el 17 o en el 26, que cualquiera de los dones, y todos los dones en particular, son para edificación de la iglesia. Así que ya sea algo práctico que tú puedas hacer, o ya sea la enseñanza, o ya sea el acompañamiento, o ya sea el tiempo ejercido, cada una de esas variedades en los dones que tienen los creyentes son para edificación. Y no solamente eso, por ejemplo, nos dirá en otros lugares, y en 1 Corintios 5, en esta carta, en el capítulo 5, nos lo va a decir que la disciplina es también un elemento de edificación, porque en ocasiones, desgraciadamente, tendremos que picar un poco para quitar esa humedad, o tendremos que perforar en algún lugar para poder introducir la masa necesaria, o simplemente tendremos que llegar a amputar aquello que estorba para la necesaria edificación de la iglesia. Así que tanto la disciplina, la enseñanza, como el apoyo, la comprensión que podamos tener en circunstancias, etcétera, son para edificación de la iglesia. No únicamente la palabra profética, sino todo lo demás que tenemos en nuestra mente, en nuestra idea. También nos hace ciertas advertencias, porque en su momento, también recordáis, en el capítulo 8, se nos dice que el conocimiento por sí solo no edifica.
Es decir, el conocimiento tiene que ser con amor, porque puedes tener la información adecuada, pero aun cuando tengas ese conocimiento en tu mente, en tu memoria, en tu experiencia, no sirve de nada si no la acompañas con el amor necesario en el contexto. Y el amor tiene que estar en todos los dones, pero Pablo especialmente nos dice ese conocimiento que tú tienes no edifica si no se ejerce con amor, por ejemplo. En todo caso, hace lo contrario, porque a veces nuestro conocimiento puede ser instrumento para tentar a otros o para debilitarles, que Pablo está diciendo, el hermano más débil. O lo dice de una manera muy clara, todo te es lícito, pero no todo conviene, porque no todo edifica. Así que aun cuando nosotros tengamos cierta libertad, cierto conocimiento, extensión teológica, comprensión de las Escrituras y descubrir los detalles vacíos o banales o males del edificio, esto no sirve para nada en muchas ocasiones si no lo ejercemos de manera adecuada o simplemente nos humillamos. Y aun cuando podamos hacerlo, nos dice, tenemos que ceder por la debilidad de nuestro hermano, etc. Es un tema muy amplio y muy extenso y muy necesario. No todo nos va a edificar, pero tendremos que buscar de manera adecuada aquello que nos hace mejor pueblo, mejor iglesia, mejor cuerpo, aquí y ahora. Y entonces Pablo aquí lo que va a señalar es la manera que podemos edificar por medio de la palabra profética, de la profecía. Fijaros bien, si vosotros leéis en Efesios, en la carta de Pablo también a los Efesios, en el capítulo 4, nos dice así, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. Quizá es uno de los principios en lo que es el poder de la palabra, que cada uno tiene. Nos lo recuerda muy bien Santiago. El poder de la lengua es inmenso, que puede levantar fuegos e incendios, puede destruir, es como un caballo desbocado. Pero a la misma vez nos dice el libro de Proverbios las grandes bendiciones que tienen las palabras dulces, las palabras suaves, aquellas que curan aun cuando en un principio puedan herir. Así que lo que nos va a decir las Escrituras y lo que nos dice Pablo es que ya de por sí, el hecho de que vosotros podáis hablar en un contexto como el nuestro, que podáis comunicar y podáis decir cosas, hay un inmenso poder en la palabra que nosotros debemos de vigilar. Por eso advierte Pablo que no salga ninguna palabra corrompida o palabra que pueda corromper o que pueda dañar, que no salga de vuestras bocas, sino solamente la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia, no de ser gracioso, sino de dar gracia, bendición, a los oyentes. Tendríamos que pensar ya en este sentido, en esta aplicación general. Cada una de nuestras palabras o nuestros consejos o nuestras advertencias que podamos decir, toda la expresión de nuestra ley, de nuestros principios o nuestras convicciones o de lo que hemos descubierto en las Escrituras, tenemos que vigilarlas en nuestros labios, que no pueda salir palabra que pueda herir o pueda molestar o pueda dañar, como no sea aquella que es medicina, que en un principio puede producir amargor o escozor, pero que estamos buscando beneficio, es decir, bendición. Entonces es un término que es general, que es amplio y que cada uno de nosotros lo tiene. Debe de tenerlo. No es decir, el cristiano como yo, uno puede pensar, el cristiano como yo ha sido llamado a guardar silencio, porque como yo no tengo este don, no es cierto. Si eres mudo, no podrás hacer otra cosa, en todo caso comunicarte por escrito. Pero como nosotros tenemos voz y tenemos conocimiento,
Tenemos el deber, tenemos la responsabilidad como creyentes en este edificio que es el cuerpo de Cristo de edificar por medio de la palabra. Así que cada palabra que podáis pronunciar en un contexto como este de iglesia debe de ser para enriquecer, para estimular. Está bien tu opinión y está bien tu experiencia. Y por tanto eso nos debe de enriquecer. Todo lo que has aprendido, todo lo que has descubierto, todo lo que has experimentado a lo largo de tu vida puede ser de instrumento para edificar, para animarnos, para fortalecernos como iglesia. Pero lo que nos va a hablar aquí en este texto va un poco más lejos. No es simplemente que tú tengas la posibilidad de hablar y de usar bien tu lengua para expresar tu conocimiento y tu experiencia para bien, sino que aquí lo que nos está diciendo de manera particular es la palabra profética. Y cuando estábamos hablando de la palabra profética es cuando nosotros estamos siendo la voz de Dios, cuando lo que estamos trayendo es palabra de Dios en nuestras circunstancias. Somos los voceros de nuestro Dios. Y lo que hacemos no es que hemos recibido alguna palabra caída del cielo como de rebote sobre nosotros, sino que nuestra investigación, nuestro descubrimiento de las Escrituras, lo que nos hace es llevar las Escrituras. Es decir, proclamamos la voz de Dios desde la palabra profética que ahora tenemos revelada. Y todos nosotros tenemos esa posibilidad. En el momento mismo que tuviste por primera vez la Biblia en tus manos y que por medio del Espíritu se te iluminó la mente y el corazón para poder entender ese mensaje, no solamente ya tienes el poder de con tu palabra de poder curar, dando buenos consejos y mostrando tu buena experiencia, sino que ahora con la Escritura en la mano puedes decir lo que realmente Dios quiere y lo que es mejor en una circunstancia concreta. Ir a la palabra de Dios. Y eso es algo que todos nosotros tenemos. Por eso decíamos que el verdadero creyente ya de por sí es palabra profética o es un profeta, porque puede transmitir la palabra de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, y lo hemos estado viendo muchísimas veces, el profeta recibía la voz de Dios ya fuera en sueños o ya fuera en visión o de alguna manera extraordinaria, y Dios le comunicaba que no podía dejar caer ninguna de esas palabras para comunicarlas al pueblo o a la nación o ciudad donde fuera enviado. Ahora nosotros podemos ir a las Escrituras constantemente, fijaros lo que digo, constantemente, en todo momento y poder decir, así dice Dios. Porque tenemos esta palabra que es firme y que es segura. Y como todos tenéis este instrumento, tenéis la responsabilidad de conocer las Escrituras y por tanto ser mensajeros edificadores con la palabra de Dios en vuestras manos, en vuestra mente y en vuestro corazón. Lo que quiero decir con todo esto es que nuestro lenguaje particular dentro de la iglesia debe de ser un lenguaje bíblico. Y eso es una capacidad que todo verdadero creyente tiene. No simplemente digáis ante esta situación espiritual, yo aconsejo en mi experiencia que puede funcionar esto o aquello otro. No, lo que estamos diciendo es, según yo leo en las Escrituras, Dios dice que es adecuado en este contexto que se haga o que se actúe de esta manera. Y como tú puedes hacerlo porque tú tienes la palabra de Dios en tus manos y en tu memoria, tienes el deber de hacerlo.